Bueno, hablar de Julio Mejía es quizás hablar desde mi punto de vista de un trabajador de la danza contemporánea salvadoreña y del arte y la cultura de nuestro país. Hablar de Julio quizás es remontarnos a 31 años atrás, cuando inicia su formación, digamos, su trayectoria artística. Anteriormente pues había formado en artes escénicas, en teatro, con opción artes escénicas, perdón, opción teatro, y luego pasa a formar parte de la Escuela Nacional de Danza de El Salvador, a estudiar ya formalmente lo que es la danza clásica y posteriormente la danza moderna, a la cual hoy se le llama danza contemporánea. ¿Cómo inicia y bajo qué objetivo? Realmente yo creo que desde niño Julio Mejía se visualizó quizás no como un ejecutante, como un bailarín físico, como un bailarín de muchas habilidades. Quizás se visualizó más en la parte de la creación, las propuestas que se pueden dar a través del movimiento. Creo que por ahí fue el meollo de la cuestión de cómo nace el querer ser más que bailarín, artista de la danza. Así es que quizás nos remontaríamos allá a finales de los 70, todos los principios del 80, y a partir de 1983 que lo llaman para formar parte de un grupo independiente de danza, Taller Libre de Danza, por cierto, dirigido por Jaime Martínez. Parte de ahí su carrera artística, que hasta el día de hoy pues ha sido continua, tanto a nivel artístico como a nivel pedagógico, académico, y de insumos y propuestas que se van dando dentro de la danza. Bueno, en la formación de un bailarín, creo que primero es la primera etapa de bailarín. Eh, Creo que uno como estudiante puede tener muchos momentos importantes dentro de la carrera como estudiante. Yo podría destacar, por ejemplo, mis maestros de artes escénicas, maestros que todavía, aún en el 2014, tienen vida, como Ana Ruth Aragón, Dinora Cañénguez, Francisco Cabrera, que fueron muy decisivos en la parte, sobre todo escénica, en la parte interpretativa de lo que iba a significar quizás mi carrera primero como actor, porque eso fue lo que empecé pretendiendo estudiar, actuación, y luego que fue bien definitivo para la formación en danza, que fue como un aderezo que llevaba ya anticipado mi carrera. Luego la formación de los maestros que tuve en mi formación, más bien de danza clásica, como Sonia Franco, Marta Cañas, por mencionar algunos. Y luego en contemporáneo maestros de verdad súper importantes como el maestro Hugo Bordón, nuevamente Marta Cañas, y gente como artistas que de alguna manera influyeron en mi formación, como Julio Fuegos, y bueno, cosas que aprendí de ellos y que fueron muy importantes, tanto en movimiento, que me hicieron ver que la danza no era movimiento. El movimiento venía desde el alma, desde el espíritu, de un montón de sensaciones y situaciones que puede vivir cualquier ser humano, y que la persona que estudia danza tiene que reflejarlo con mucha más conciencia, con mucho más ímpetu a la hora de estar en una tarima, en un escenario, ¿no? No importa cuál sea que tengas un escenario grande o un escenario pequeño, un escenario muy sólido o muy desbalanceado como este que se está moviendo en este momento. Pero eso es lo importante, saber que la danza va más allá del movimiento, que no nos convirtiéramos, nos decían esos maestros entonces, en personas que solo nos movíamos por movernos. Era quizás subir a un escenario
sí divertirnos, divertir a otros, pero también transformar la idea, la visión y, por qué no en algún momento, la percepción y la educación que puede tener un espectador, ¿no? Así es que esos han sido mis maestros, los que más me han dejado momentos importantes dentro de mi carrera. Ahora, dentro de mi parte artística han sido quizás todavía más los momentos, ¿verdad? Como dejar de mencionar a Jaime Martínez, que me dio la oportunidad por primera vez de ingresar a la danza independiente de mi país, de El Salvador, sin saber que eso iba a ser como el detonante para que yo tomara la decisión de dedicarme a la danza de lleno, ¿no? Gente como Julio Fuego, de nuevo, como primero Evolución, luego Oxígeno más Danza, que fue el creador. Toda su filosofía, todo su interés por ir más allá del movimiento, revolucionar a través del movimiento y no quedarse en la parte política, sino que una revolución constante en el ser humano y, por qué no decirlo, en el movimiento. Luego, algunos que fueron menos importantes, pero no por eso no los puedo dejar de mencionar. Marta Cañas, por ejemplo, Hugo Bordón, que también aportaron, además de la parte académica, la parte artística para hacer lo que ahora pues más o menos soy, y he tratado de seguir al pie de la letra sus consejos académicos y luego los artísticos, que son muy amplios y son muy difíciles de cumplir. Así es que toda esa gama de gente, algunos extranjeros, como el maestro Manolo Vázquez, que fue, y creo que todavía tiene vida, y fue director no director, sino que fue maestro de maestros y de grandes bailarines de la Compañía Nacional de Cuba, por ejemplo. El haber alternado con gente como Beverly Gibson, una norteamericana que hizo huella en este país. Tanta gente, ¿no? Y algunos colegas independientes que de alguna manera también han aportado cosas muy importantes a través de la danza a El Salvador. Así es que es una gama que sería lindo como ordenarlos y dejarlos escritos para que no haya esa disfunción de decir de que siempre que llega alguien nuevo al país resulta de que es a descubrir la danza salvadoreña. Así es que en esas tres áreas han sido como esos momentos sumamente importantes. Y luego también creo que no sería injusto no mencionar que ya como artista independiente, el hecho de haber llegado a públicos que no tenían acceso a la danza y que salvadoreños que incluso me vieron al inicio y luego después de tantos años me volvieron a ver, haber visto mi evolución, poca, mediana o como haya sido, pero ver ese cambio, esa transformación de movimiento, transformación de nuevas propuestas artísticas. Entonces hay tanto que hablar. Creo que cada individuo es como cada ser humano tiene una gran leyenda que hacer con su vida. En el caso nuestro, pues la danza contemporánea no es mucha, pero hay que hacer el esfuerzo como para rescatar, ¿verdad? Y de alguna manera seguir como esto, seguir a flote, ¿no? Que no sea, sabemos que a veces se nos tambalean los escenarios, pero bueno, hay que buscar ese eje, ¿verdad? Ese eje de cómo, por dónde. Así es que creo que esos son los momentos más importantes que he tenido en mi carrera. Obras. Sí, podría mencionar algunas obras que vi al inicio de mi carrera que fueron también como inspiración para crear, aportar al país. Sí, las tengo todavía después de tantas décadas también. Las tengo en mi memoria. Podría mencionar, por ejemplo, El Retorno de los Brujos, del maestro Mauricio González. Floreciendo, de la maestra Marta Cañas, un trabajo contemporáneo. Resurrección, de Sonia Franco. Al final del viaje, una cosa que fue extraña, pero que se dio el fenómeno de que alguien de espectáculo como Mauricio Bonilla entrara al área de danza contemporánea con la obra Al final del viaje,
trabajo bastante fuerte y trascendente en ese momento. De Lutecia, de Julio Fuegos, que fue la primera vez que se abordaba en danza contemporánea el tema de la prostitución, que exponía lo que los obreros dejaban en esos lugares, esos antros, ¿verdad? Las mujeres que servían en las casas grandes, le decía, ¿verdad? O sea, como muchachas de adentro, que se convertían en reinas de la noche y que después tanto hombres como mujeres volvían sin salario a la penumbra nuevamente de la miseria económica. Fue un trabajo muy trascendente que fue bastante fuerte y controversial en su momento. Luego algunos otros trabajos como el Índigo de Eclipse Parcial, que me pareció algo que venía desde el origen de nuestra industria, con el añil hasta llegar a las maquilas, una propuesta bastante fuerte que tocaba aspectos sociales, económicos, políticos y culturales. La transculturización de la industrialización, por ejemplo. Y así, trabajos realmente fuertes. Ya hoy, en los últimos años, pues ya no recuerdo algunos, pero considero que eso sí fue como muy importante, y también haber alternado con alguno de ellos. Nombres. Sí, quizás para mí uno de los creadores más fuertes que ha tenido este país, lastimosamente no vivió mucho tiempo en el país, fue Víctor García, quien falleció allá por el 96, un gran valor de la danza contemporánea salvadoreña y quedó en la historia de la danza en México. Julio Fuego siempre aparece dentro de mis recuerdos como alguien fuerte y trascendental. ¿Quién más? Creo que... Y Mauricio González han sido determinantes en la danza pura contemporánea. Entonces yo creo que sí, esos han sido como los momentos más fuertes. Y pues de ahí, pues, que si alguien ha visto otros trabajos, incluyendo los míos, y los considera en un futuro que han sido trascendentes y importantes para el país, pues qué bueno, ¿no? Pero eso le toca a otra gente ya decirlo y delimitarlo.